¿Sabías que recalentar ciertos alimentos comunes podría aumentar tu riesgo de cáncer o incluso de demencia? Es una pregunta fuerte, lo sé. Pero como médico, me siento en la responsabilidad de hablarte de esto con toda la seriedad que merece. Muchos de mis pacientes creen que guardar las sobras y calentarlas al día siguiente es una práctica completamente segura. Y sí, lo es en muchos casos. Pero también existen alimentos que, al recalentarse, sufren transformaciones químicas o microbiológicas que pueden afectar gravemente tu salud. En este vídeo voy a revelarte cuáles son esos 5 alimentos comunes que, si se recalientan mal, se pueden volver tóxicos. Y no estoy hablando de casos aislados. Estoy hablando de efectos que han sido estudiados, documentados y que podrían estar ocurriendo justo ahora, en tu cocina. Y lo más importante, te voy a explicar cómo evitar esos riesgos sin necesidad de dejar de comer tus platos favoritos. Porque la clave está en el conocimiento, no en el miedo. Quizás te sorprenda saber que algo tan cotidiano como recalentar arroz, papas o incluso espinacas puede generar sustancias peligrosas o permitir la proliferación de bacterias resistentes al calor. Y aunque los efectos no se ven de inmediato, con los años pueden afectar seriamente tu sistema digestivo, tu cerebro o incluso aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Si tienes más de 50 años, o cocinas para personas mayores o para tus nietos, este vídeo es especialmente para ti. Porque lo que hoy parece una simple costumbre, mañana podría convertirse en un problema de salud silencioso. Te invito a quedarte hasta el final del vídeo. No solo te mostraré qué alimentos debes tener cuidado al recalentar, sino también cómo hacerlo de forma segura. Esta información puede ayudarte a proteger tu salud y la de quienes más quieres. Y ahora sí, comencemos por lo esencial. ¿Por qué recalentar ciertos alimentos puede convertirlos en un riesgo para tu salud? ¿Por qué algunos alimentos se vuelven tóxicos al recalentarlos? Lo primero que quiero dejar claro es esto: no todos los alimentos se vuelven peligrosos al recalentarse. Pero algunos, bajo ciertas condiciones, pueden sufrir transformaciones químicas o microbiológicas que representan un riesgo real para la salud, especialmente si se consumen con frecuencia. Vamos por partes. Cuando cocinamos, los alimentos pasan por procesos que cambian su estructura interna. Se desnaturalizan las proteínas, se destruyen bacterias y se alteran vitaminas y minerales. Sin embargo, cuando volvemos a calentar ese alimento ya cocido, especialmente si ha estado horas a temperatura ambiente o mal refrigerado, pueden ocurrir varios fenómenos negativos. Primero está el riesgo microbiológico. Algunos alimentos permiten la proliferación de bacterias como la Bacillus cereus, que sobrevive al calor de la cocción inicial, y si el alimento no se refrigera adecuadamente, se multiplica con rapidez. Lo más preocupante es que esta bacteria puede producir toxinas que no se destruyen al recalentarlas, lo que significa que aunque calientes la comida de nuevo, el daño ya está hecho. Esta toxina puede causar náuseas, vómitos, diarrea en personas mayores o inmunosuprimidas, descompensaciones severas. Luego tenemos el cambio químico. Algunas verduras, como las espinacas, acelgas, remolachas o incluso el apio, contienen nitratos naturales. Cuando estos alimentos se cocinan y luego se recalientan, especialmente después de estar refrigerados más de un día, los nitratos pueden transformarse en nitritos y posteriormente en nitrosaminas, compuestos que han sido relacionados con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, particularmente gástrico y esofágico. Otro grupo sensible son los alimentos ricos en almidones, arroz, papas, pasta. Si no se enfrían rápidamente y se recalientan mal, pueden formar lo que se llama almidones retrogradados, que son más difíciles de digerir y pueden alterar la flora intestinal. Además, estos alimentos son terreno fértil para bacterias si no se almacenan correctamente. No hablamos de una simple indigestión, sino de posibles infecciones alimentarias con fiebre, dolor abdominal o incluso deshidratación en adultos mayores. Tampoco podemos olvidar la oxidación de las grasas. Alimentos con alto contenido graso, como el pollo frito, guisos con manteca o champiñones cocidos en aceite, pueden liberar radicales libres cuando se recalientan. Estos radicales están implicados en el envejecimiento celular prematuro y en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. El riesgo no es inmediato, pero con el paso de los años y la exposición continua, sí puede ser significativo. ¿El problema más común? La repetición sin conciencia. Un plato recalentado una vez
bien almacenado y en el tiempo correcto, no va a causarte daño. Pero si haces esto a diario, durante años, y sin cuidar temperatura, refrigeración ni tipo de alimento, los efectos pueden acumularse en tu organismo. Y aquí entra en juego un factor clave, la edad. A partir de los 50 años, el metabolismo se vuelve más lento, el sistema inmunológico responde con menor eficacia y el intestino es más sensible. Lo que antes tolerábamos sin mayor problema, ahora puede desencadenar síntomas, inflamación crónica o descompensaciones. Por eso, este vídeo no busca alarmarte, sino darte herramientas prácticas para protegerte. Vamos a analizar uno por uno los alimentos más comunes que presentan este riesgo. El primero de la lista, el arroz. Probablemente lo tienes en tu nevera ahora mismo. El arroz es, sin duda, uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Es económico, versátil, fácil de preparar y combina con casi todo. Sin embargo, pocos saben que recalentar arroz mal almacenado puede ser peligroso para la salud. Y no lo digo para asustarte, lo digo porque es un hecho documentado médicamente. Y es algo que veo con frecuencia en mi consulta. Cuando cocinas arroz, eliminas muchas de las bacterias que podrían estar presentes en el grano crudo. Pero existe una en particular que sobrevive al proceso de cocción, se llama Bacillus cereus. Esta bacteria produce esporas muy resistentes al calor y puede permanecer activa si el arroz cocido no se enfría rápidamente y se deja más de 2 horas a temperatura ambiente. ¿Qué ocurre entonces? Si dejas el arroz cocido fuera del refrigerador por más de 2 horas, esas esporas comienzan a multiplicarse. Y peor aún, no solo se multiplican, sino que empiezan a producir toxinas. Aquí está el detalle más importante, esas toxinas no desaparecen aunque vuelvas a calentar el arroz. Incluso si lo llevas a ebullición o lo pones al microondas, el riesgo sigue ahí. Estas toxinas afectan principalmente el aparato digestivo. Los síntomas pueden ir desde náuseas, vómitos, diarrea aguda y malestar abdominal, hasta deshidratación severa en personas mayores o con condiciones médicas previas. Y aunque muchas veces los síntomas se resuelven en pocas horas, el daño puede ser más serio en personas con defensas bajas o en quienes ya tienen un sistema digestivo debilitado. En mi práctica médica he visto varios casos donde el origen del cuadro digestivo fue, simplemente, arroz recalentado mal conservado. Y lo peor es que muchas personas ni siquiera relacionan el malestar con la comida. Piensan que fue algo del estómago, del estrés o simplemente algo que cayó mal. Pero cuando indagamos, la historia es la misma, arroz cocido el día anterior, dejado fuera del refrigerador y recalentado rápido antes de comer. Para reducir el riesgo, te recomiendo seguir estas 3 reglas clave. Refrigera el arroz dentro de la primera hora después de haberlo cocinado. No lo dejes enfriar en la olla o en la cocina, porque eso permite que las bacterias empiecen a multiplicarse rápidamente. Al recalentar, asegúrate de que esté bien caliente en todo el recipiente. No basta con que esté tibio por fuera, muchas veces el centro sigue frío, y ese es el punto más vulnerable. No lo recalientes más de una vez. Cada ciclo de calentamiento y enfriado aumenta el riesgo de toxicidad, incluso si se ve y huele normal. Una opción segura si quieres preparar arroz con anticipación, por ejemplo para toda la semana, es cocinarlo, porcionarlo y guardarlo en recipientes individuales en el refrigerador o incluso en el congelador. Así solo recalientas lo que vas a consumir ese día y no expones el resto a bacterias innecesarias. También es importante tener en cuenta que el riesgo es mayor si el arroz se cocina en grandes cantidades, como ocurre en reuniones familiares, restaurantes o eventos. Muchas veces se cocina con antelación, se deja fuera durante horas, y luego se vuelve a calentar rápidamente sin las condiciones adecuadas. En esos casos, el margen de error se amplía muchísimo. Como médico, mi consejo es claro, el arroz no es peligroso en sí. Lo que lo vuelve un riesgo es el mal manejo después de la cocción. Y si lo consumes con frecuencia, como ocurre en muchas dietas tradicionales, este pequeño descuido puede volverse un problema recurrente para tu salud. En la siguiente sección hablaremos de un alimento que también forma parte del menú diario de muchas personas, el pollo. Verás que también tiene sus propios riesgos al recalentarlo. Alimento 2. El pollo. El pollo es una de las carnes más consumidas en el mundo y, para muchos, una opción más saludable que la carne roja. Pero, al igual que el arroz,
puede convertirse en un riesgo para tu salud si no lo recalientas adecuadamente. Y esto es especialmente importante si eres una persona mayor o cocinas para adultos mayores, porque las consecuencias pueden ser más severas. Cuando cocinamos el pollo, su carne alcanza una temperatura interna suficiente para eliminar bacterias como la salmonela o el campylobacter, que suelen encontrarse en el pollo crudo. Sin embargo, si después de cocinarlo no se refrigera bien o si se recalienta mal, esas bacterias pueden volver a proliferar. Y peor aún, las proteínas del pollo cambian con el calor repetido, y eso también puede afectar negativamente al sistema digestivo. Uno de los errores más comunes es recalentar pollo que ha sido guardado varias horas fuera del refrigerador o durante varios días. Lo que muchas personas no saben es que las proteínas del pollo son particularmente sensibles a los cambios térmicos. Cuando se recalienta a temperaturas bajas o de forma dispareja, esas proteínas pueden desnaturalizarse aún más, lo que lo hace más difícil de digerir y, en algunos casos, incluso tóxico para el intestino. En personas mayores, que ya pueden tener un sistema digestivo más lento y sensible, esto puede traducirse en gases, cólicos, acidez, diarreas y hasta inflamación intestinal crónica. Y si el pollo no fue bien cocido la primera vez o se contaminó durante su almacenamiento, el riesgo se multiplica. Además, si recalientas el pollo con piel o lo freíste originalmente en aceite, hay un riesgo adicional: la oxidación de las grasas. Al recalentar aceites una y otra vez, se liberan radicales libres, compuestos que dañan nuestras células y están asociados con el envejecimiento prematuro y enfermedades como el cáncer o trastornos neurodegenerativos. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar todos estos riesgos? Aquí tienes algunas recomendaciones médicas simples pero muy efectivas. Refrigera el pollo cocido en menos de 2 horas después de prepararlo. No lo dejes reposando en la olla ni a temperatura ambiente. Al recalentar, asegúrate de que llegue a una temperatura interna de al menos 74 grados centésimos hexagésimo, quinto F. Esto garantiza que cualquier bacteria potencialmente presente se elimine por completo. No recalientes el pollo más de una vez. Cada ciclo de calor no solo degrada su calidad, sino que aumenta el riesgo de formación de compuestos dañinos. Evita recalentar pollo frito varias veces, especialmente si fue cocinado en aceites vegetales o manteca. Si lo haces, hazlo en horno y no en microondas, para que el calor sea más uniforme. Otra cosa que recomiendo a mis pacientes es porcionar el pollo antes de guardarlo, ya que recalentar solo lo que se va a consumir reduce mucho los riesgos. También se puede congelar en pequeñas cantidades si no planeas consumirlo en los próximos 2 días. Recuerda, el pollo en sí no es peligroso. Lo que lo vuelve riesgoso es el manejo descuidado después de cocinado. Recalentarlo sin control de temperatura, varias veces, o después de haberlo dejado fuera del refrigerador, es lo que puede generar complicaciones. Si tienes más de 50 años, te recomiendo tener especial cuidado con esto. A veces, los efectos no se notan de inmediato, pero el cuerpo sí los acumula: inflamación intestinal crónica, fatiga digestiva o infecciones que antes eran fáciles de controlar y ahora no lo son tanto. En la siguiente sección hablaremos de un alimento que a muchos les parece inofensivo porque es verde y saludable: las espinacas. Pero al recalentarlas, el riesgo puede ser más serio de lo que imaginas. Alimento 3. Las espinacas. Las espinacas son consideradas un superalimento. Ricas en hierro, vitaminas, antioxidantes y fibra, forman parte de muchas dietas saludables. Pero aquí viene una alerta que muchos desconocen. Recalentar espinacas puede generar compuestos tóxicos si no se manipulan adecuadamente, especialmente para personas mayores o con problemas digestivos. ¿Por qué ocurre esto? Las espinacas, al igual que otras verduras de hoja verde como la acelga o la lechuga cocida, contienen nitratos naturales. Los nitratos, por sí solos, no son perjudiciales. De hecho, tienen beneficios vasodilatadores y ayudan a la circulación. Sin embargo, cuando estas verduras se cocinan y luego se guardan por horas, especialmente fuera del refrigerador, y se recalientan, los nitratos pueden convertirse en nitritos y luego en nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos químicos que han sido estudiados por su relación con ciertos tipos de cáncer, como el gástrico, el esofágico y el colorectal. Aunque no estamos hablando de una toxicidad inmediata, sí es cierto que el consumo repetido y acumulado de estos compuestos puede generar un riesgo real a largo plazo. Esto es aún más delicado en adultos mayores,
cuyo sistema digestivo ya tiene una capacidad reducida para procesar y eliminar toxinas. Otro aspecto preocupante es que las espinacas cocidas son muy sensibles al tiempo y a la temperatura. Si las cocinas, las dejas enfriar a temperatura ambiente y luego las recalientas al día siguiente, el riesgo de transformación de nitratos aumenta drásticamente. Y si además han sido licuadas en sopas o cremas, ese proceso es aún más rápido porque las células vegetales ya han sido descompuestas, facilitando las reacciones químicas. En mi experiencia con pacientes mayores, he notado que muchas veces las espinacas se recalientan en cremas o guisos varios días después de haber sido cocinadas, a veces sin refrigeración adecuada. Esto puede parecer inofensivo, pero es justo ahí donde los efectos tóxicos silenciosos pueden comenzar a acumularse y afectar al organismo, sin que lo notemos. Además, los nitritos no solo están relacionados con el cáncer, sino que también pueden afectar el transporte de oxígeno en la sangre. En personas con anemia, problemas respiratorios o baja oxigenación celular, esto puede ser especialmente delicado. Un exceso de nitritos en el organismo puede alterar la hemoglobina, dificultando su función de transportar oxígeno, generando una condición llamada metahemoglobinemia, que en casos graves puede provocar fatiga crónica, mareos, dificultad para respirar y palpitaciones irregulares. Entonces, ¿significa esto que hay que dejar de comer espinacas? En absoluto. Pero sí significa que debemos modificar la forma en que las consumimos. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas. Consume las espinacas cocidas el mismo día que las preparas. Si sobran, guárdalas de inmediato en un recipiente hermético y refrigéralas lo antes posible. Evita recalentarlas más de una vez. Si preparas sopa de espinaca, porciónala antes de guardar y recalienta solo la cantidad que vas a consumir. Si tienes anemia o problemas respiratorios, prioriza las espinacas frescas o al vapor, y evita las versiones recalentadas o procesadas en exceso. Nunca dejes espinacas cocidas a temperatura ambiente por más de 1 hora. El calor acelera la transformación química de los nitratos y favorece la formación de compuestos nocivos. La clave es tener conciencia del riesgo. No hace falta eliminar alimentos saludables, sino consumirlos de forma inteligente y segura. En adultos mayores, donde la capacidad de desintoxicación natural del cuerpo ya no es la misma, estos detalles pueden marcar una gran diferencia en la salud a largo plazo. En la próxima sección hablaremos de un alimento que muchos consideran totalmente inofensivo, las papas. Pero como verás, también pueden volverse tóxicas si se recalientan mal. Alimento 4. Las papas están en casi todas las cocinas. Se usan en sopas, guisos, ensaladas, puré y son parte central de muchas comidas tradicionales. Pero, aunque parezcan inofensivas, recalentar papas mal almacenadas puede representar un riesgo importante para la salud, especialmente si eres una persona mayor o tienes problemas digestivos o inmunológicos. La papa, al igual que el arroz, es rica en almidones complejos. Estos almidones, cuando se enfrían después de la cocción, cambian su estructura y se convierten en lo que llamamos almidones retrogradados. Estos no son digeribles por el intestino delgado y llegan al colon casi intactos, donde pueden fermentar de forma excesiva. Esto genera gases, inflamación, dolor abdominal y, en algunos casos, diarrea crónica. Pero eso no es todo. Si las papas cocidas no se refrigeran de inmediato y se dejan a temperatura ambiente durante varias horas, se convierten en un terreno fértil para el crecimiento de bacterias como la Clostridium botulinum. Esta bacteria, aunque rara, puede producir toxinas botulínicas, unas de las más peligrosas que existen, causando botulismo, una enfermedad que puede ser letal si no se trata a tiempo. En adultos mayores, el riesgo se multiplica, ya que muchas veces los síntomas de intoxicación pueden confundirse con otras dolencias comunes, debilidad, visión borrosa, fatiga o dificultades para tragar. En consulta, he visto más de una vez pacientes que sufrieron estos síntomas tras haber consumido papas recalentadas que estaban mal conservadas o con más de 3 días en el refrigerador. También hay un detalle poco conocido: las papas, especialmente si se guardan ya peladas o cocidas durante mucho tiempo, pueden desarrollar zonas verdosas debido a la exposición a la luz o al oxígeno. Esas zonas contienen solanina, un compuesto natural que, en cantidades altas, puede ser tóxico para el sistema nervioso, causando náuseas, vómitos, dolor de cabeza y, en casos extremos, alteraciones neurológicas. Ahora bien, no se trata de tenerle miedo a las papas.
El problema no es el alimento en sí, sino cómo lo conservamos y recalentamos. Aquí te dejo recomendaciones médicas simples pero efectivas. No dejes papas cocidas a temperatura ambiente más de 1 hora. Guárdalas lo antes posible en la nevera. No recalientes papas más de una vez. Si hiciste puré, porciónalo antes de guardar para evitar calentar el mismo recipiente varias veces. Descarta cualquier papa cocida con manchas verdes o mal olor. Es señal de descomposición o acumulación de solanina. Evita recalentar papas fritas o al horno en el microondas. Esto no solo altera su textura, sino que genera compuestos de oxidación en las grasas, especialmente si fueron cocidas en aceite. Si acostumbras preparar papas para varios días, una buena opción es cocinarlas con piel, refrigerarlas inmediatamente y luego recalentarlas solo al horno o al vapor, no al microondas. Así mantienes mejor su estructura y reduces los riesgos. Recuerda que el intestino de una persona mayor ya no procesa los alimentos igual que el de un joven. Una comida pesada, fermentada o contaminada puede afectar mucho más y generar síntomas persistentes o confusión digestiva. Las papas no son enemigas. Son nutritivas y versátiles. Pero merecen un manejo cuidadoso, sobre todo si forman parte habitual de tu dieta. Y si cocinas para tus padres, abuelos o pacientes, estos cuidados son aún más importantes. En la siguiente sección hablaremos de un alimento que muchas veces asociamos con salud y elegancia, los champiñones. Pero si no se manipulan correctamente, pueden convertirse en un verdadero problema para el sistema digestivo. Alimento 5. Los champiñones, ya sean blancos, portobello o setas silvestres, son considerados un alimento sofisticado y saludable. Ricos en proteínas vegetales, fibra, antioxidantes y minerales como el selenio, forman parte de muchas dietas equilibradas. Pero lo que muchos no saben es que recalentar champiñones mal conservados puede traer consecuencias importantes para tu salud digestiva e incluso neurológica. A diferencia de las verduras comunes, los champiñones no son vegetales, sino hongos, y eso cambia totalmente su estructura bioquímica. Tienen proteínas únicas, sensibles a la temperatura, que al ser recalentadas pueden descomponerse rápidamente y producir compuestos tóxicos, sobre todo si el alimento no ha sido almacenado adecuadamente desde el principio. Cuando cocinas champiñones y luego los dejas a temperatura ambiente por varias horas, esas proteínas comienzan a descomponerse y se convierten en aminas biogénicas, como la histamina y la tiramina. Estas sustancias, en pequeñas cantidades, pueden ser tolerables. Pero cuando se acumulan, pueden provocar dolores de cabeza, náuseas, palpitaciones, presión arterial elevada y malestar general, sobre todo en personas sensibles o con enfermedades cardiovasculares. Además, los champiñones tienen un alto contenido de agua. Esto los convierte en un ambiente ideal para el desarrollo de bacterias si no se refrigeran de inmediato. Y si luego los recalientas en microondas o en fuego bajo, el calor no es suficiente para eliminar esos microorganismos, lo cual puede causar intoxicaciones alimentarias que afectan el estómago, los intestinos y el hígado. Como médico, he tenido pacientes que presentaron síntomas digestivos intensos luego de consumir champiñones en sopas, guisos o salteados recalentados 1 o 2 días después. En la mayoría de los casos, el problema no fue el champiñón en sí, sino el hecho de que habían sido cocinados, guardados a temperatura ambiente y recalentados varias veces, sin respetar los tiempos ni la temperatura adecuada. Otro riesgo importante, aunque poco conocido, es la formación de compuestos oxidados en los champiñones salteados con aceite o mantequilla. Si los recalientas varias veces, las grasas se oxidan y pueden generar radicales libres, que están implicados en procesos inflamatorios crónicos, envejecimiento celular y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. En adultos mayores, esta exposición repetida, aunque parezca mínima, puede tener un impacto acumulativo a lo largo del tiempo. Aquí te comparto algunas recomendaciones clave para evitar estos riesgos. Consume los champiñones cocidos el mismo día que los preparas. Son alimentos delicados y no deben dejarse para días posteriores. Si te sobran, refrigéralos inmediatamente en un recipiente hermético, preferiblemente de vidrio, para evitar contaminación y oxidación. No los recalientes más de una vez. Si preparaste un plato grande, divide en porciones y calienta solo lo que vayas a consumir. Evita recalentar champiñones que hayan sido cocidos con mucha grasa o aceite, ya que el riesgo de oxidación es mayor.
Una buena opción si quieres conservar champiñones cocidos por más tiempo es congelarlos recién cocinados, antes de que pasen más de 2 horas. Así se detiene la descomposición de las proteínas y se conservan de forma mucho más segura. Recuerda que los champiñones no son un problema en sí. De hecho, bien manejados son un excelente alimento, incluso para adultos mayores. Pero su estructura particular requiere precauciones adicionales para evitar complicaciones. Si tienes más de 50 años o sufres de hipertensión, problemas digestivos, hepáticos o neurológicos, estos detalles pueden marcar una diferencia enorme en tu bienestar. No es necesario dejar de comer champiñones, sino aprender a prepararlos y conservarlos correctamente. En la siguiente sección hablaremos de una pregunta que muchos se hacen. ¿Esto es exageración o alarmismo? ¿Qué dicen realmente los expertos sobre recalentar alimentos? ¿Es esto alarmismo? ¿Qué dicen los expertos después de escuchar todo esto? Es natural preguntarse, ¿no estaré exagerando? ¿Realmente es tan grave recalentar alimentos comunes? Es una duda válida. Y como médico, no busco crear miedo, sino ofrecer información clara, basada en evidencia científica y orientada al cuidado responsable de la salud. Por eso, en esta sección quiero mostrarte qué dicen realmente los expertos sobre este tema. Primero, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, advierten claramente que la intoxicación alimentaria es un problema real y muy frecuente, especialmente en personas mayores, niños y pacientes inmunocomprometidos. Cada año, millones de casos están vinculados a prácticas incorrectas al guardar o recalentar alimentos cocidos. Pero esto no significa que debas dejar de comer arroz, pollo, papas, espinacas o champiñones. No son los alimentos los que representan el problema, sino su mal manejo. Lo que sucede cuando no se refrigeran a tiempo, se recalentaron mal o se expusieron a temperatura ambiente durante horas, es que pueden acumular bacterias o formar compuestos químicos perjudiciales. El Instituto Nacional de Salud Pública y otras entidades de salud de prestigio coinciden en 3 medidas clave. Para evitar estos riesgos, refrigerar los alimentos cocidos lo antes posible. Recalentarlos de forma uniforme y a temperatura segura, más de 74 grados. Evitar recalentar la misma comida varias veces. Y no se trata de que por recalentar un plato de arroz una vez te vas a enfermar. El verdadero riesgo aparece cuando este tipo de hábitos se repiten constantemente. Es ahí donde las toxinas pueden acumularse y, con el paso del tiempo, afectar órganos como el hígado, el intestino o el sistema nervioso. Tampoco se trata de volverse obsesivo o vivir con miedo. Pero sí es importante tener conciencia, especialmente en edades donde el cuerpo no responde igual que antes. Un detalle tan simple como guardar bien las sobras puede evitar una consulta médica, una infección grave o una recaída. En la próxima sección, te compartiré consejos prácticos para recalentar tus alimentos de forma segura, sin renunciar al sabor ni a la tradición. Consejos para recalentar alimentos sin riesgos. Hasta ahora hemos hablado de los peligros potenciales de recalentar ciertos alimentos, pero también quiero dejar algo muy claro: no se trata de vivir con miedo, sino de aprender a hacerlo bien. Recalentar comida es una práctica totalmente válida, útil y hasta necesaria en muchos hogares, especialmente cuando cocinamos para varios días o no tenemos tiempo para preparar todo desde cero. Por eso, aquí te comparto consejos prácticos y médicos para que puedas recalentar tus alimentos de forma segura, sin renunciar al sabor ni a tus platos favoritos. 1. Refrigera rápido. Una de las reglas más importantes es esta: los alimentos cocidos deben refrigerarse antes de que pasen 2 horas. Idealmente, deberías guardarlos incluso antes. Si el ambiente es cálido, más de 30 grados, el margen se reduce a solo 1 hora. Dejar la comida enfriándose sobre la cocina durante toda la tarde es un error muy común que favorece el crecimiento de bacterias peligrosas como la Bacillus cereus o la Salmonella. 2. Divide en porciones pequeñas. Guardar grandes cantidades en un solo recipiente hace que el centro tarde más en enfriarse, lo cual puede ser un problema. Lo mejor es dividir la comida en porciones individuales antes de guardarla. Esto no solo acelera el enfriamiento, sino que además te permite recalentar solo lo que vas a consumir, evitando recalentar lo mismo varias veces. 3. Usa el método correcto para recalentar. No todos los métodos son iguales. El microondas es rápido, pero calienta de forma dispareja.
Asegúrate de remover la comida a mitad del calentamiento para que el calor se distribuya bien. Para platos más densos o delicados, como sopas o guisos, el mejor método es el fuego directo, que garantiza un calentamiento más uniforme y seguro. 4. Verifica la temperatura. Los alimentos deben alcanzar una temperatura interna de al menos 74 grados centésimos sexagésimo quinto F para considerarse seguros. Si tienes un termómetro de cocina, úsalo. Si no, una buena referencia es que el alimento esté humeante, especialmente en el centro. Tibio no es suficiente. 5. Nunca recalientes más de una vez. Cada vez que recalientas un alimento, su estructura cambia. Y si vuelves a enfriarlo, das oportunidad a las bacterias de multiplicarse. Además, la calidad nutricional también se degrada con cada recalentamiento. Lo ideal es recalentar una sola vez y consumir de inmediato. 6. Usa recipientes seguros. Evita recalentar comida en recipientes de plástico comunes, especialmente si no están certificados para microondas. Muchos liberan sustancias químicas dañinas al calentarse. Usa vidrio, cerámica o acero inoxidable siempre que sea posible. 7. Ten especial cuidado con alimentos sensibles como ya vimos. El arroz, las papas, el pollo, las espinacas y los champiñones requieren especial atención. Para ellos, sigue las reglas con aún más rigor. Y si tienes dudas sobre su estado después de unos días, es mejor no arriesgarse. 8. Recalienta solo lo que vas a comer. Es un consejo simple pero clave. No recalientes porciones grandes si sabes que no vas a terminarlas. Esto reduce el desperdicio y también el riesgo. 9. No mezcles sobras antiguas con comida nueva. Puede parecer práctico, pero mezclar alimentos de días distintos altera la vida útil del conjunto. Guarda y recalienta por separado. Hemos llegado al final de este vídeo, y si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Porque eso significa que te importa tu salud, la de tu familia, y que estás dispuesto o dispuesta a hacer pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. Hoy aprendimos que hay alimentos que, aunque son saludables y comunes, pueden volverse peligrosos si se recalientan de forma incorrecta. Hablamos del arroz, el pollo, las espinacas, las papas y los champiñones. Vimos que, si no se refrigeran rápido, si se recalientan mal o si se manipulan sin cuidado, pueden generar toxinas, bacterias o compuestos químicos que afectan nuestra salud, especialmente en personas mayores. También descubrimos que no se trata de vivir con miedo, sino de adoptar hábitos sencillos y seguros. Recalentar comida no tiene por qué ser un riesgo si se hace con conciencia, refrigerando a tiempo, usando el método correcto y evitando recalentar más de una vez. Y si bien estos detalles pueden parecer pequeños, en la medicina preventiva son fundamentales. La mayoría de las enfermedades crónicas se desarrollan lentamente, y muchas veces tienen su origen en hábitos cotidianos. Cosas tan simples como no dejar la comida fuera del refrigerador o calentarla bien pueden evitar complicaciones digestivas, infecciones y hasta riesgos más serios como problemas neurológicos o cancerígenos. Mi mensaje final es claro: no subestimes los pequeños cambios. Tu salud es el resultado de lo que haces todos los días. Y si puedes cocinar con cariño, también puedes conservar con responsabilidad. Si este vídeo te fue útil, te invito a darle me gusta, dejarme tu comentario, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal para seguir recibiendo consejos médicos, simples y prácticos, para vivir mejor y con más seguridad. Recuerda, comer bien no solo es cuestión de qué comemos, sino también de cómo lo preparamos y conservamos. Cuidarte es más fácil de lo que parece, solo necesitas información confiable y la voluntad de aplicarla. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo vídeo.